Joaquín Balaguer ha sido una de las figuras políticas y literarias más sobresalientes de la República Dominicana en los últimos 100 años. Es el dominicano que ha ocupado mayor número de posiciones públicas de importancia, entre las que se destaca la presidencia de la República en 8 ocasiones. 6 de las veces que estuvo en el solio presidencial fue en democracia, lo que le permitió ejercer el mando real del país durante 22 años. Nació el 1 de septiembre de 1906 en Navarrete, entonces pequeña comunidad rural a 22 kilómetros de Santiago. Fue el único varón del matrimonio de Joaquín Balaguer Lespierre, comerciante de ascendencia catalana, nacido en Puerto Rico, y de Carmen Celia Ricardo, oriunda de Puerto Plata. Tuvo 4 hermanas mayores y 3 menores. En unas memorias que escribió en 1988, señaló: "Los días de mi niñez, en contraste con los de mi juventud, están llenos de horas felices. Nunca tuve en mis manos un tambor ni toqué una corneta, pero crecí sobre el lomo de un caballo. Disfruté plenamente en mis días infantiles de los encantos de la naturaleza". Fue después de los 8 años cuando asistió por primera vez a la escuela, y según contó él mismo, era indisciplinado y poco interesado en los estudios. En 1914, Navarrete adquirió cierto auge comercial gracias a las compras de Campeche y tabaco hechas por empresas europeas en medio de la Primera Guerra Mundial. Desde finales del siglo XIX, el tabaco vino a ser la base fundamental de la economía del Cibao. Entonces, el padre de Balaguer era un gran exportador a Alemania de tabaco, pero también exportaba cacao y exportaba también café, mieles y otros productos tropicales. Entonces, él le compraba a campesinos, cosecheros de tabaco, cultivadores y cosecheros de tabaco, su producción para enviarla a Alemania, que Alemania estaba demandando mucho esos productos tropicales. Y eso pues hizo que Balaguer viviera una niñez acomodada. Pero al terminar el conflicto bélico en 1918, las exportaciones criollas se cayeron y los negociantes dominicanos fueron a la quiebra. Balaguer Lespierre perdió mucho dinero y tuvo que trasladarse con su familia a Santiago, donde vivieron con muchas penurias. Entre 1920 y 1930, Santiago era uno de los centros intelectuales más activos de la República. En Santiago, Joaquín Balaguer Ricardo ingresó a la Escuela Primaria Paraguay en 1920. Al completar los estudios primarios, se inscribió en la Escuela Normal Teórica. En la secundaria, le comenzó la vocación por los libros y la literatura, lo cual lo llevaba a asistir con regularidad durante las tardes a la biblioteca de la Alianza Cibaeña. En la misma época, le nació también su afición por la poesía y la oratoria, de la cual fue mucho tiempo después una de las grandes figuras. He visto tus labios llenos de trinos como el palomar. Del palomar de tus senos he visto su vuelo alzar a 2 pichones morenos. Pero en todo este espejismo por confusión de colores, nunca en tus ojos traidores me contemplaba a mí mismo. Sus primeras apariciones en público coincidieron con la campaña que empezó a librarse en el país contra la ocupación del territorio nacional por la Infantería de Marina Norteamericana de 1916 a 1924. Su carrera política la inició entonces participando en los mítines y en las manifestaciones multitudinarias que se organizaron ante la mirada recelosa de las autoridades militares de ocupación. Balaguer pronunció muchísimos discursos contra la intervención y además de eso fue miembro de lo que se llamó la Pura y Simple. La Pura y Simple era la posición de ese movimiento que entendía
que como los Estados Unidos nos intervinieron sin preguntarnos pura y simplemente, que no había necesidad de hacer ninguna negociación para la desocupación, sino que se debía producir la pura y simple desocupación del país como hubo la pura y simple intervención. Graduado de bachiller en 1924, se matriculó como estudiante libre de Derecho en la Universidad de Santo Domingo. Costeó sus estudios que le obligaban a traslados ocasionales a Santo Domingo, con lo que ganaba como miembro del cuerpo de redacción del diario santiagués La Información. En 1929 recibió el título de licenciado en Derecho. Sus primeros pasos como abogado fueron difíciles, además de que sentía poco amor por la profesión y le resultaba desagradable. Se solidarizó entonces con un grupo de hombres de leyes que, aunque mayores de edad, tenían las mismas inquietudes políticas y se distinguían como seguidores del Partido Republicano, fundado por el licenciado Rafael Estrella Ureña. Cuando el 23 de febrero de 1930 estalló el llamado Movimiento Cívico contra el gobierno de Horacio Vázquez, redactó apresuradamente algunas horas antes el manifiesto en que se anunció al país el móvil de aquel acto subversivo que obligó a dimitir al presidente y llevó provisionalmente a la jefatura del Estado a Rafael Estrella Ureña. Balaguer participa como un soldado militante del movimiento que toma la fortaleza San Luis, en donde penetró usando un fusil. Naturalmente ese movimiento fue una combinación entre Trujillo y Rafael Estrella Ureña, que Trujillo le prometió, creo que a través de don Fello Vidal, no hacerle resistencia para que se derrocara a Horacio Vázquez. El primer encuentro personal de Balaguer con Trujillo se produjo en Santo Domingo, a instancias del futuro dictador, quien lo recibió con muestras de cariño en presencia de su esposa y lo alojó durante un mes en una habitación de su residencia. Balaguer era pariente de la señora Bienvenida Ricardo, primera esposa de Trujillo. Entonces Trujillo se impresionó con la oratoria de él y lo mudó en una de estas casitas que había, donde está ahora el Palacio Nacional, que se llamaba la Mansión Presidencial, que era de madera, y habían varias casitas y lo puso ahí, a vivir ahí. El joven intelectual y fogoso orador acompañó al incipiente gobernante en un recorrido que hizo por todas las poblaciones de las zonas este y norte del país. En 1930 se hizo cargo del timón. Tan pronto asumió la presidencia, Trujillo lo nombró abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, posición que ocupó hasta 1932, cuando fue enviado como primer secretario de la Legación Dominicana en Madrid. Cuando estuvo en España, en los albores de la era, Balaguer editó un libro de alrededor de 300 páginas titulado Trujillo y su obra, para el cual solicitó ayuda y la obtuvo del gobernante dominicano. Cuando el libro vino aquí, Arturo Oroño, que era secretario de la presidencia y rival de Balaguer, más viejo pero rival, le dijo a Trujillo que Balaguer le hacía grandes elogios a Estrella Ureña, que ya estaba en desgracia. Y entonces ahí no se produce que Trujillo lo cancela como secretario de la embajada en Madrid. Y ahí es que no se produce que también cancela al embajador Osvaldo Basil. Y Osvaldo Basil le manda un telegrama a Trujillo diciéndole: prologué el libro, pero no lo leí, porque puso el prólogo. Entonces Trujillo echó una carcajada y lo perdonó los dos. Balaguer estuvo 3 años en Europa, sirviendo como secretario de las legaciones dominicanas, primero en Madrid, después en París y nuevamente en la capital española, regresando al país en 1935. En ese corto trayecto de su vida, obtuvo en la Universidad de París los títulos de doctor en Derecho y doctor en Ciencias Políticas y Económicas, aparte de realizar un curso de francés. A su regreso, fue designado subsecretario de Estado de Educación, cargo en el que se vio envuelto en un incidente cuando, invitado por la directiva de la Casa de España, dictó en ese centro social
una conferencia titulada Sevilla, la ciudad de la gracia. Al día siguiente, el secretario de Educación Ramón Emilio Jiménez recibió, firmada por el propio Trujillo, una carta en la que se expresaba el disgusto con que había sido recibido en los círculos oficiales el hecho de que un miembro del gabinete, como lo era Balaguer, malgastara su tiempo hablando de Sevilla y de otras naderías por el estilo, en vez de dedicarse a exponer a sus compatriotas las grandezas de un régimen como el que a la sazón existía en el país. En lo adelante, Balaguer se desempeñó como subsecretario de la Presidencia, subsecretario de Relaciones Exteriores, catedrático de la Universidad de Santo Domingo y diputado al Congreso Nacional. Además, ministro ante los gobiernos de Venezuela y Colombia, ministro ante el gobierno de Ecuador, embajador consejero en la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador en Honduras, embajador en México, secretario de Estado de Educación, secretario de Estado de Relaciones Exteriores, secretario de Estado de la Presidencia, vicepresidente de la República y presidente de la República. En 1950, la mayoría de los historiadores nacionales se hicieron cómplices de una campaña sistemática para erigir a Pedro Santana, autor de la anexión a España, en la figura central de nuestra independencia. Más tarde, Balaguer publicó en Buenos Aires la biografía de Juan Pablo Duarte que lleva por título El Cristo de la Libertad, en la que se incluye un capítulo en que analiza con serenidad la figura de Santana y emite duras críticas contra el llamado héroe de las carreras. Nadie tuvo el valor de objetar sus conceptos. Su ejercicio como diplomático le permitió ampliar su cultura y conocer algunas de las inteligencias más lúcidas de nuestro continente, sustraerse del clima político dominicano y dedicarse por entero a la actividad literaria. Probablemente su labor como secretario de Estado de Educación fue la más notable y la que le produjo la más profunda satisfacción personal en su dilatada carrera como servidor público. Los empeños de Balaguer tuvieron múltiples logros, entre ellos una mayor capacitación del personal docente, la creación de las primeras escuelas normales urbanas y rurales y los liceos nocturnos, la institución del ahorro escolar y la organización de la Feria del Libro como una actividad regular anual. Los planes de estudio, sobre todo los concernientes a la educación primaria, fueron objeto de cambios sustanciales y se emprendió el llamado Plan Bienal de Construcciones Escolares. Casi todos los municipios, cabeceras de provincia y municipios importantes, se le construyó una escuela. Ahí se construyó el Palacio de Bellas Artes, que todavía existe. De acuerdo a los datos que yo tengo, ese plan costó en aquella ocasión 2 millones de pesos, que era mucho dinero en esa época, pero que hoy no es absolutamente nada. En cuanto también el Tesorero tiene el ahorro escolar, las cooperativas escolares, que él estableció siendo secretario de Educación, y una especie de acercamiento con los maestros. Sobre su labor en el tren administrativo, muchos años después, el propio Balaguer expresó: trabajaba hasta las 11, 12 de la noche y aún a esa hora, llegando a casa, me esperaba gente. Trabajaba los 365 días del año, sin asistir a reuniones ni a festejos, a nada que no fuera rigurosamente oficial. Y seguiría caballo, eso dijo el general. Seguiría caballo. Entre 1930 y 1957, Trujillo había sido presidente de la República en numerosos periodos y en ocasiones había colocado presidentes títeres. Se abstuvo de participar en las elecciones de 1957 y presentó a su hermano Héctor Bienvenido como candidato a la presidencia y a Balaguer como candidato a la vicepresidencia. Héctor Bienvenido renunció 3 años después como parte de un plan de su hermano destinado a aparentar a la opinión pública internacional que se alejaba del poder. En estas circunstancias, Balaguer le sustituyó y se juramentó como presidente de la República ante la Asamblea Nacional el 3 de agosto de 1960. Mucho tiempo después, en sus memorias, confesaría: fue esa la etapa más triste y más desairada de mi carrera política. Consciente del ludibrio envuelto en esa elección ridícula y sobremanera deslucida,
no hice ningún esfuerzo para llegar a ella y la recibí no como un premio a mi labor política, sino como una componenda transitoria impuesta al régimen por la gravedad del repudio en que sus errores lo habían colocado ante la opinión